Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Asterisco asterisco capítulo 1. Cimientos de arena asterisco asterisco. Knox Ballard entrecerró los ojos ante los planos extendidos sobre su escritorio, el sol de la tarde proyectando largas sombras a través de la ventana de su oficina en casa. A sus 42 años, se había forjado una reputación como uno de los arquitectos más innovadores de Denver, conocido por estructuras que parecían desafiar la gravedad y la sabiduría convencional por igual. Sus colegas lo llamaban el calculador por su meticulosa atención al detalle y su habilidad casi sobrenatural para detectar debilidades estructurales antes de que se convirtieran en fallos catastróficos. ¿Papá? Knox levantó la vista para ver a su hija de 16 años, Willow, asomada en el umbral de la puerta. Tenía sus penetrantes ojos azules, pero el cabello rubio como la miel de su madre, un cóctel genético que la hacía sorprendentemente hermosa e imposible de rechazar. ¿Qué pasa, Wills?, preguntó, frotándose los ojos cansados. ¿Puedes firmar este permiso? Es para la excursión con noche incluida al museo el próximo fin de semana. Le tendió un formulario arrugado, sin mirarlo directamente a los ojos. Knox frunció el ceño. ¿No tuviste ya una excursión el mes pasado? Esa fue de biología. Esta es de historia, respondió Willow, su voz con ese tono distintivo de exasperación adolescente que sugería que su padre estaba irremediablemente desconectado. Déjame hablar primero con tu madre. Knox intentó coger el papel, pero Willow lo retiró. Mamá ya dijo que sí. Dijo que estarías demasiado ocupado como para que te importara. Las palabras tenían púas. Knox sintió esa punzada familiar, la acusación que se había vuelto más frecuente durante el último año. Entre el proyecto de Alpine Heights y la reconstrucción de la biblioteca municipal, había estado trabajando semanas de 70 horas. Es temporal, no dejaba de decirles, solo hasta que los proyectos estén terminados. Su hijo de 13 años, River, había dejado de pedirle que fuera a sus partidos de fútbol hacía meses. Eso no es justo, Willow. Me importa todo lo que haces. Se levantó, alcanzando de nuevo el formulario. Esta vez ella se lo permitió. ¿Cómo sí? Solo Firmolo. El papá de Theo va de acompañante y ya dijo que podía estar en su grupo. El bolígrafo de Knox se detuvo sobre la línea de la firma. ¿Theo? ¿Quién es Theo? Willow puso los ojos en blanco. El hijo del amigo de mamá, Porter. Los conociste en la barbacoa. ¿Recuerdas? De la que te fuiste temprano por una emergencia de trabajo. Knox recordaba vagamente a un hombre alto con una sonrisa demasiado perfecta y un apretón de manos firme que se prolongó un instante de más al ser presentado a Bridget, su esposa desde hacía 18 años. Porter Kendrick, es jugador de fútbol americano universitario convertido en promotor inmobiliario, nuevo en el vecindario, recién divorciado y, al parecer, ahora anfitrión de su hija en pijamadas en museos. Cierto, dijo Knox, estampando su firma. Porter. Más tarde esa noche, Knox encontró a Bridget en su dormitorio, aplicándose crema hidratante en el cuello con movimientos ascendentes, tal como lo había hecho cada noche durante los últimos 18 años. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta suelta, e incluso sin maquillaje, seguía siendo la belleza que le había llamado la atención en la boda de un amigo casi 2 décadas atrás. ¿No te parece extraño que Porter Kendrick sea acompañante en una excursión de secundaria cuando su hijo acaba de mudarse a la escuela?, preguntó Knox, aflojándose la corbata. Los movimientos de Bridget se detuvieron por un microsegundo antes de reanudarse. Es muy voluntario. Está tratando de involucrarse en la comunidad. ¿Desde cuándo tú y Porter habláis de su implicación comunitaria? Bridget lo miró a los ojos en el espejo. Nos encontramos en los eventos escolares. Esos a los que estás demasiado ocupado para ir. La acusación quedó flotando en el aire entre ellos, otro ladrillo en el muro creciente. Ese proyecto de Alpine Heights vale 7 cifras, Bridge. Asegura los fondos universitarios de Willow y River. Lo sabes. Lo que yo sé, dijo Bridget, enroscando la tapa de su crema hidratante con deliberada precisión, es que llevas diciendo, solo un gran proyecto más, durante los últimos 5 años. Los niños están creciendo sin ti, Knox. Lo hago por ellos. Por nosotros. ¿Lo haces por ellos o lo haces por ti mismo? Bridget se deslizó bajo las sábanas, dándole la espalda. Porter saca tiempo para su hijo, y dirige una empresa con oficinas en 3 estados. Knox sintió que algo frío se le instalaba en el estómago ante la comparación. El divorcio de Porter Kendrick se finalizó hace 6 meses. Quizás si hubiera trabajado un poco más en su matrimonio en lugar de en su implicación comunitaria, no estaría empezando de cero a los 45.
Bridget no respondió, y su respiración pronto se uniformó en sueño. Knox se quedó despierto, trabajando en las revisiones de Alpine Aids, la conversación repitiéndose en su mente. Alrededor de las 2 de la madrugada, notó que el teléfono de Bridget se iluminaba con un mensaje de texto. Normalmente lo habría ignorado, pero algo, intuición o paranoia, le hizo echar un vistazo a la pantalla. La vista previa del mensaje de Pekka simplemente decía: «Ya te echo de menos, dulces sueños». Knox se quedó mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció de nuevo. Luego volvió a sus planos, su mente calculando un tipo diferente de debilidad estructural. Una en los cimientos de su familia. Capítulo 2. La traición portante ***. Durante los siguientes 3 meses, Knox se convirtió en un detective a su pesar en su propia casa. Las pistas eran sutiles al principio, la nueva rutina de ejercicios de Bridget, los recibos de lencería cara de artículos que nunca había visto, su teléfono perpetuamente boca abajo o bloqueado. Luego vinieron las reuniones del club de lectura nocturnas que nunca parecían involucrar libros reales y los retiros de autocuidado de fin de semana de los que regresaba sin folletos de spa pero con un brillo distintivo. Knox no dijo nada. Observó. Documentó. Construyó su caso con la misma precisión metódica que aplicaba a sus proyectos arquitectónicos. Confía, pero verifica. Ese era su nuevo mantra mientras rastreaba la traición que tomaba forma bajo su propio techo. Un martes lluvioso de abril, Knox salió temprano del trabajo, diciéndole a su asistente que tenía migraña. En lugar de eso, aparcó su Audi a 3 manzanas de The Aspen, un lujoso hotel del centro donde Bridget había mencionado que iba a almorzar con sus amigas. Desde su posición estratégica en el bar del vestíbulo, Knox tenía una vista clara de los ascensores y de su esposa saliendo de uno a las 3:17 de la tarde, con la mano entrelazada con la de Porter Kendrick. No vieron a Knox mientras cruzaban el vestíbulo, con Bridget riendo por algo que Porter le susurró al oído antes de besarla a la vista de todos en la recepción. Esa noche en la cena, Bridget habló de su productivo día de compras mientras River se quejaba de su profesor de matemáticas y Willow enviaba mensajes de texto bajo la mesa, presumiblemente a Theo Kendrick, que se había convertido en un personaje habitual en sus historias últimamente. «Pareces distraído, cariño», dijo Bridget, poniendo su mano sobre la de Knox. «Todavía estresado por las revisiones de Alpine Aids». Knox miró su mano sobre la suya, el anillo de bodas que le había puesto hacía 18 años. «Solo cansado. ¿Qué tal el almuerzo con las chicas?» «Genial. Marvo está pasando por un mal momento con Pil, así que principalmente la escuchamos desahogarse». Knox asintió, tomando un sorbo de agua. «Qué lástima. El matrimonio puede ser complicado cuando la gente no es honesta». Asintió Bridget, volviéndose para preguntarle a River sobre un próximo examen de matemáticas. Más tarde esa semana, Knox instaló cámaras de vigilancia en la casa. Una en el vestíbulo, una en la cocina y una que cubría la entrada del garaje. Le dijo a Bridget que eran parte de un nuevo sistema de seguridad después de un robo a 2 calles de distancia. Ella no lo cuestionó. Las cámaras capturaron a Porter Kendrick entrando en su casa en 3 ocasiones distintas cuando se suponía que Knox estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Cada vez, él y Bridget desaparecían arriba durante aproximadamente 90 minutos. En su visita más reciente, Porter había traído a su hijo, Theo, que jugó a videojuegos en la sala de entretenimiento del sótano mientras su padre y Bridget llevaban a cabo su aventura en el piso de arriba. Lo más inquietante para Knox fue la grabación de después de uno de esos encuentros. Porter, Bridget y Theo estaban en la cocina cuando Willow llegó a casa temprano del entrenamiento de fútbol. Había una familiaridad fácil entre todos ellos, con Porter alborotándole el pelo a Willow y preguntándole por su día como si perteneciera allí. Willow no pareció sorprendida de verlo. Peor aún, lo abrazó antes de coger un tentempié y subir con Theo. Esa noche, Knox accedió al portátil de Willow mientras ella se duchaba. Sus mensajes de texto con Theo revelaron una relación que había progresado mucho más allá de la amistad. Más alarmantes eran sus intercambios con Porter. Papá de Theo, ¿cómo está mi casi hijastra favorita? ¿Sacaste un sobresaliente en ese examen de historia? Willow, creo que saqué un sobresaliente. Gracias por ayudarme a estudiar. Papá nunca tiene tiempo. Papá de Theo, para eso está la familia. Tu mamá dice que la excursión al museo sigue en pie. Me aseguraré de que tú y Theo tengáis un poco de espacio para pasar el rato. Nuestro secreto. Winky Face ***. Knox se sintió físicamente enfermo al leer docenas de intercambios similares.
Las lealtades de su hija habían sido cultivadas deliberadamente por Porter, con la aparente bendición de Bridget. Aún peores eran los mensajes de Willow con su madre. Asterisco Willow, ¿cuándo se lo vas a decir a papá? Esto se está volviendo raro asterisco. Asterisk mama. Pronto, Carino. Hay asuntos financieros que resolver primero. El abogado de Porter nos está ayudando a asegurarnos de que todo se maneje de la manera correcta asterisco. Asterisk Willow. River VA, a Luciner. Todavía cree que papá es perfecto asterisco. Asterisco mamá, se adaptará. Porter también es genial con él. Y su casa es mucho más grande. Cada uno tendréis vuestro propio baño asterisco. La visión de Knox se nubló de rabia mientras las piezas encajaban. No solo Bridget y Porter tenían una aventura, sino que planeaban tomarlo por sorpresa con los papeles de divorcio después de poner sistemáticamente a sus hijos en su contra y asegurar ventajas financieras a través de las conexiones de Porter. Su hijo de 13 años, River, parecía ser el único miembro de la familia no involucrado en la conspiración. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Cuán pronto empezaría Porter a llevarlo a partidos de béisbol y a comprar su lealtad también? Knox cerró el portátil con cuidado y lo devolvió al escritorio de Willow. Luego fue a su oficina en casa, cerró la puerta con llave y comenzó a planificar. Si querían guerra, la tendrían, pero se libraría en sus términos, con planos de su propio diseño. Asterisco capítulo 3. Integridad estructural asterisco. Knox Ballard siempre había creído que la verdadera fuerza provenía de una planificación precisa. Como arquitecto, sabía que incluso la fachada más impresionante se desmoronaría sin un soporte estructural adecuado. Ahora, enfrentando el colapso de su familia, aplicó esos mismos principios a su venganza. Primero, necesitaba información, la base de cualquier estructura sólida. Knox contrató a Vern Dempsey, un detective retirado con una ética cuestionable pero habilidades de investigación impecables. Los hallazgos de Vern fueron exhaustivos. El imperio inmobiliario de Porter Kendrick era en gran parte una fachada, sostenida por propiedades apalancadas y contabilidad creativa. Su divorcio no había sido amistoso, como él afirmaba. Su exesposa lo había pillado con la instructora de natación de 22 años de su hijo y lo había dejado sin blanca. Más inquietantes eran las conversaciones de Porter con su abogado, Maxwell Cho, de las que Vern había obtenido grabaciones de alguna manera. Detallaban planes para que Bridget solicitara el divorcio por abandono emocional de Knox, con declaraciones juradas de los hijos que apoyaban las afirmaciones de que Knox era un padre ausente obsesionado con el trabajo. Están entrenando a los niños sobre qué decir, explicó Vern, deslizando transcripciones sobre el escritorio de Knox. Tu hija está totalmente de acuerdo, pero están trabajando con el chico. Kendrick lo ha estado llevando a partidos de los Avalanche, comprándole zapatillas caras. Manipulación clásica. ¿Mi esposa? Preguntó Knox, con la voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Transfiriendo activos, pequeñas cantidades para no activar las alertas. Creando cuentas a las que no puedes acceder. Maniobras clásicas previas al divorcio. Vern se rascó la barbilla sin afeitar. Pero aquí es donde se pone interesante. Te ha estado grabando. ¿Grabándome? Conversaciones telefónicas. Discusiones. Veces que has cancelado eventos familiares por trabajo. Construyendo un rastro de negligencia. Vern le entregó un último informe. También tiene un terapeuta que está preparado para testificar sobre su angustia emocional por estar casada con un adicto al trabajo que prioriza los edificios sobre su familia. Knox miró la evidencia de la traición de su esposa, organizada metódicamente en carpetas codificadas por colores. ¿Y Porter? ¿Cuál es su ángulo? Por lo que puedo deducir, tu esposa es el premio, pero tu dinero es el bonus. Su negocio está en problemas. Demasiado extendido en varios desarrollos. Tu esposa no lo sabe. Necesita una inyección de efectivo, y el valor de tu firma de arquitectura más tus activos personales resolverían sus problemas limpiamente. Knox asintió, añadiendo esta pieza al plano mental de su contraataque. ¿Y su hijo, Theo? Vern dudó. El chico ha tenido problemas. Nada grave. Marihuana, algo de vandalismo, pero su padre lo hizo desaparecer. Tiene una identificación falsa. Lleva a tu hija a fiestas universitarias. Hay algunas fotos preocupantes. La mano de Knox se apretó sobre el bolígrafo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mr. Mills. Las fotos mostraban a Willow en lo que claramente era una fiesta universitaria, bebiendo y sentada en el regazo de Theo. En una imagen particularmente perturbadora, parecía inconsciente o casi, con Theo todavía sosteniéndole una bebida en los labios. ¿Esto fue el fin de semana pasado?
¿Durante la noche en el museo? Preguntó Knox, su voz peligrosamente tranquila. Sí. Nunca fueron al museo. Kendrick los cubrió, firmó las hojas de asistencia. En su lugar, fueron a una fiesta de fraternidad en la CSU. Knox archivó esta información. Otra viga en la estructura de su venganza. Necesito una cosa más, Vern. Necesito saber exactamente dónde planean vivir después del divorcio. Vern levantó una ceja. Eso es específico. Soy arquitecto. Los detalles importan. 2 días después, Vern confirmó lo que Knox había sospechado. Porter había comprado una extensa casa de 8,000 pies cuadrados en Cherry Hills Village, uno de los barrios más exclusivos de Denver. El cierre estaba programado para el mes siguiente, y Bridget ya había estado allí varias veces para discutir renovaciones con los diseñadores. Están personalizando las habitaciones para tus hijos, dijo Vern, planeando mudarlos justo después de que se finalice el divorcio. Esa noche, Knox se sentó solo en su oficina en casa mientras Bridget asistía a otra reunión del club de lectura. Consultó los registros de propiedad del condado para la nueva mansión de Porter y estudió los planos arquitectónicos originales, anotando los muros de carga y las estructuras de soporte con ojo profesional. Luego llamó a un amigo cercano en la Junta Estatal de Ingeniería, el mismo amigo que le había ayudado a obtener la aprobación para varios proyectos desafiantes en el pasado. Después de una conversación de 1 hora y promesas de futuras consideraciones, Knox tenía lo que necesitaba: acceso para realizar una consulta de seguridad en la nueva casa de Porter antes de las inspecciones finales. Solo para asegurarme de que todo esté en regla, explicó Knox, considerando los recientes fallos estructurales en propiedades similares. A medida que abril daba paso a mayo, Knox continuó reuniendo pruebas y sentando las bases. Ajustó su horario de trabajo para estar más en casa, comenzó a asistir a los partidos de fútbol de Rivera e incluso se ofreció como voluntario para acompañar en un baile escolar, para evidente incomodidad de Willow y sospecha de Bridget. ¿A qué se debe este repentino interés en el tiempo en familia?, preguntó Bridget una noche después de que Knox sugiriera un viaje de fin de semana al lugar de acampada favorito de Rivera. Me di cuenta de que me he estado perdiendo demasiado, respondió Knox con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El tiempo pasa muy rápido. Bridget lo estudió con cansancio. ¿Está todo bien en el trabajo? No estarás en algún tipo de problema, ¿verdad? El trabajo nunca ha ido mejor, dijo Knox con sinceridad. El proyecto de Alpine Heights estaba casi terminado y sería su obra cumbre, una maravilla de vidrio y acero que parecía flotar sobre el horizonte de las montañas rocosas. Solo estoy reorganizando mis prioridades. A principios de junio, Knox recibió un mensaje de texto de Bridget: tenemos que hablar esta noche, después de que los niños se acuesten. Sabía lo que se venía. Según la información de Vern, los papeles del divorcio estaban listos. El cierre de la nueva casa estaba programado para la semana siguiente, y Bridget ya había comenzado a empacar discretamente artículos personales mientras Knox estaba en el trabajo. Claro, respondió. Yo también tengo algo que quiero discutir. Esa noche, Knox se excusó temprano de la cena, alegando que necesitaba preparar algunos documentos para su charla. En realidad, estaba preparando las piezas finales de su plan. Para cuando Bridget llamó a la puerta de su oficina a las 9:30 de la noche, la trampa estaba cebada y lista. Adelante, dijo Knox, con la voz tranquila y controlada. Bridget entró, con la expresión decidida de alguien a punto de iniciar una conversación desagradable pero necesaria. En su mano llevaba un sobremanila que sin duda contenía los papeles del divorcio. Antes de que pudiera hablar, Knox sonrió con tristeza. ¿Quieres el divorcio? Bridget parpadeó, momentáneamente desconcertada. ¿Cómo? Lo sé desde hace meses, Bridge. Knox señaló la silla frente a su escritorio. Sobre Porter, sobre los planes para los niños, todo. Bridget se hundió lentamente en la silla, su rostro pasando por el shock, la culpa y finalmente asentándose en el desafío. Entonces entiendes por qué este matrimonio no funciona. Te desconectaste hace años, Knox. Los niños necesitan a alguien que esté realmente presente en sus vidas. ¿Alguien como Porter?, preguntó Knox con suavidad. El hombre que llevó a nuestra hija de 16 años a una fiesta universitaria y la dejó emborracharse con su hijo en lugar de la noche en el museo. Los ojos de Bridget se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Estuvieron en el Museo de Historia Natural. Porter acompañó a su grupo. Ah, sí. Knox abrió una carpeta y deslizó una foto sobre el escritorio. Willow, inconsciente en la fiesta mientras Theo le vertía más alcohol por la garganta. Esto fue tomado la misma noche. Bridget se quedó mirando la foto, llevándose la mano a la boca.
Esto, esto no puede ser real. Porter nunca lo haría y lo hizo. Igual que te mintió sobre su situación financiera. Igual que te mintió sobre su divorcio. Igual que ha estado mintiendo sobre sus planes para nuestro dinero. Durante los siguientes 30 minutos, Knox expuso metódicamente todo lo que Vern había descubierto. Los problemas financieros, las aventuras anteriores, los planes para usar a Bridget para acceder a los activos de Knox. Con cada revelación, la fachada de confianza de Bridget se desmoronaba un poco más. No te creo, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Te estás inventando esto porque no puedes aceptar que quiero irme. Ah, sí. Knox sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Porter claramente audible mientras discutía con su abogado cómo desangrar a Bayard y usar la parte de los activos de Bridget para apuntalar el desarrollo de Westlake antes de que todo el castillo de naipes se derrumbe. Las lágrimas corrían por el rostro de Bridget ahora. ¿Por qué me muestras esto? ¿Para herirme? ¿Para castigarme? Para darte una opción. Knox se inclinó hacia adelante. Mañana por la mañana, vas a llamar a tu abogado y le dirás que has cambiado de opinión sobre el divorcio. Vas a terminar con Porter. Vas a sincerarte con los niños sobre lo que has hecho. Bridget se rió amargamente entre lágrimas. ¿O qué? ¿Usarás estas fotos de Willow para humillarla en la corte? ¿Qué clase de padre haría eso? No le voy a hacer nada a Willow. Ella es una víctima en esto, manipulada por ti y por Porter. La voz de Knox se endureció. Pero destruiré a Porter. Financiera, legal y personalmente. Tengo suficientes pruebas para arruinarlo, y lo haré sin dudarlo menos que sigas mis instrucciones exactamente. Bridget lo miró, viendo un lado de su esposo que nunca había encontrado antes. ¿Has cambiado? No, la corrigió Knox. Simplemente nunca me conociste. No de verdad. Se levantó, señalando el final de la discusión. Una cosa más. Me he tomado la libertad de reservarte una habitación de hotel para esta noche. Creo que a ambos nos vendría bien un poco de espacio. Bridget se levantó, temblando. Knox, deberíamos hablar más de esto. Quizás podamos. Hemos terminado de hablar por ahora. Tienes hasta la mañana para decidir. Knox le entregó una tarjeta de hotel. Elledge Sabiament, Bridget. Por el bien de todos. Después de que ella se fue, Knox se sentó solo en su oficina, mirando la foto familiar en su escritorio, tomada hace 3 años en unas raras vacaciones. Todos sonriendo, el retrato de familia perfecto. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un martillo, luego rompió metódicamente el marco, extrayendo cuidadosamente la fotografía del vidrio roto. Esto era solo el principio. Bridget tenía una lección que hacer. Pero independientemente de su decisión, la venganza de Knox Bayard era una estructura ya en construcción, con la destrucción de Porter Kendrick como su piedra angular. Capítulo 4. Puntos de presión ***. Bridget regresó a la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos pero resuelta. He pensado en todo lo que dijiste, comenzó, de pie rígidamente en la oficina de Knox. No voy a terminar con Porter. No creo ni la mitad de lo que me mostraste. Y aunque algo de eso sea verdad, podemos superarlo juntos. Él me hace feliz, Knox. ¿Cuándo fue la última vez que te importó eso? Knox asintió, sin sorprenderse por su decisión. ¿Y los niños? Merecen la oportunidad de tener una familia de verdad. River se adaptará, igual que Willow. La barbilla de Bridget se alzó desafiante. Ya he llamado a mi abogado. Procederemos con el divorcio. Entiendo. Knox se reclinó en su silla. Entonces deberías saber que yo también he consultado a un abogado. Dadas las circunstancias de tu aventura, la evidencia de alienación parental, y especialmente el peligro al que has expuesto a Willow, buscaremos la custodia exclusiva. Bridget se rió, aunque sonó forzado incluso para sus propios oídos. Buena suerte con eso. Ningún juez le dará la custodia a un padre que ha estado ausente durante años. Ya veremos, se levantó Knox. Puedes quedarte en la habitación de invitados hasta la audiencia. No quiero alterar las rutinas de los niños más de lo necesario. Las siguientes 3 semanas se desarrollaron en una guerra fría dentro del hogar de los Bayard. Bridget trasladó sus cosas a la habitación de invitados, diciéndoles a los niños que ella y Knox estaban resolviendo algunos problemas. Willow se volvió abiertamente hostil hacia su padre, mientras que River se refugió en un silencio confuso, enterrándose en el fútbol y los videojuegos. Durante este tiempo, Knox puso en marcha la segunda fase de su plan. Usando sus credenciales profesionales, obtuvo acceso a la nueva mansión de Porter Kendrick en Cherry Hills durante las etapas finales de la renovación.
Mientras el supervisor de la obra le daba un recorrido por la propiedad, Knox tomó notas cuidadosas, haciendo preguntas detalladas sobre los cimientos y las estructuras de soporte. Todo parece estar bien, le dijo Knox al supervisor después. Solo una pequeña preocupación sobre la viga de soporte principal en el sótano. ¿Te importa si tomo una medida más precisa? Una vez solo, Knox colocó cuidadosamente 4 pequeños dispositivos en lugares estratégicos de la casa. Uno cerca del panel eléctrico principal, uno en la pared del dormitorio principal, uno en el techo del sótano y uno en el espacio de acceso del ático. Cada dispositivo, desarrollado por un antiguo cliente especializado en tecnología militar, estaba diseñado para crear daños estructurales localizados cuando se activaba de forma remota. Nada catastrófico, Knox no era un asesino, pero suficiente para que la casa pareciera gradualmente peligrosamente inestable. La audiencia preliminar de divorcio estaba programada para el 25 de junio. 3 días antes, Knox invitó a River a su oficina después de la escuela, algo que nunca había hecho antes. ¿Aquí es donde trabajas?, preguntó River, con los ojos muy abiertos al contemplar el amplio estudio de diseño con sus ventanales de pared a pared con vistas al centro de Denver. Aquí es, confirmó Knox, observando a su hijo explorar el espacio con indisimulada curiosidad. ¿Quieres ver algo genial? Knox llevó a River a una gran mesa donde una maqueta a escala del proyecto Alpine X dominaba el centro de la sala. El chico la rodeó lentamente, observando cada detalle de la estructura futurista. ¿Tú diseñaste esto?, preguntó River, con un asombro genuino en la voz. Cada centímetro, confirmó Knox. ¿Quieres saber un secreto? Tus iniciales están ocultas en el diseño. Señaló una sección de la fachada donde los elementos decorativos formaban sutilmente las letras RB. No puede ser. River se acercó más. ¡Qué genial! Las iniciales de Willow están en el lado este, añadió Knox. Y hay un patrón de estrellas en el techo que coincide con la constelación de la noche en que tu madre y yo nos comprometimos. River levantó la vista hacia su padre, la confusión evidente en su expresión. Si tanto te importamos, ¿por qué nunca estás aquí? Knox le hizo un gesto a River para que se sentara en una de las sillas ergonómicas cercanas. Es una buena pregunta. La verdad es que he cometido errores. Pensé que mantener a nuestra familia significaba trabajar todo el tiempo, asegurarme de que tuvierais todo lo que necesitabais. No me di cuenta de que lo que realmente necesitabais era a mí. Present. Involucrado. Mamá dice que te importan más los edificios que las personas. Los edificios son fáciles, admitió Knox. La gente es complicada. No se me da bien lo complicado. River jugueteaba con un lápiz de dibujo de la mesa. ¿Os vais a divorciar tú y mamá? Willow dice que sí. Knox suspiró. Eso parece, amigo. Pero quiero que sepas algo importante. No importa lo que pase entre tu madre y yo, tú y Willow seguís siendo las personas más importantes de mi vida. Eso nunca cambiará. Willow dice que vamos a vivir con mamá y Porter. Que Porter va a ser nuestro nuevo papá. El lápiz se partió en la mano de River. ¿Es eso lo que quieres? River se encogió de hombros, sin mirar a los ojos de su padre. Porter está bien, supongo. Me lleva a partidos de hockey y esas cosas. Pero no es tú. La voz de River era apenas audible. Sigue intentando que lo llame, Pop. Es raro. Knox sintió una oleada de rabia protectora, pero mantuvo una expresión neutral. No tienes que llamarlo de ninguna manera con la que no te sientas cómodo. Y sobre los arreglos de vivienda, eso aún no se ha decidido. Eres lo suficientemente mayor como para que el juez considere lo que quieres. River levantó la vista, la sorpresa evidente en su rostro. ¿En serio? Willow dijo que ya estaba decidido. Ni de lejos, le aseguró Knox. De hecho, ¿por qué no vienes conmigo al tribunal el jueves? Puedes ver por ti mismo cómo funciona. Mamá dijo que los niños no pueden entrar. Eso no es cierto. Tienes todo el derecho a estar allí. Knox puso una mano en el hombro de su hijo. Creo que es importante que escuches todo por ti mismo, no solo lo que la gente te cuente después. Rivera sintió lentamente. Veo. Iré. En la mañana de la audiencia, Bridget estaba furiosa al encontrar a River vestido y listo para acompañar a Knox al tribunal. Esto es completamente inapropiado, siseó mientras se preparaban para salir. Lo estás manipulando. Le estoy permitiendo presenciar algo que afectará profundamente su vida, respondió Knox con calma. Tú y Porter habéis estado manipulando a ambos niños durante meses. La diferencia es que yo estoy siendo transparente. En el juzgado, Knox se sorprendió al encontrar no solo a Porter esperando con el abogado de Bridget, sino también a Willow. Ella lo miró con furia antes de dirigir su atención a su teléfono,
ignorando deliberadamente los intentos de River de hablar con ella. Dentro de la sala del tribunal, la jueza Eleanor Mars, una mujer severa de unos 60 años con reputación de proteger los intereses de los niños por encima de todo, revisó los expedientes preliminares con los ojos entrecerrados. Antes de proceder, dijo, veo que tenemos menores presentes. Aunque aprecio su interés en estos procedimientos, tendré que determinar si su presencia es apropiada para todas las partes de la audiencia de hoy. El abogado de Bridget, Maxwell Cho, se levantó de inmediato. Señoría, los niños Ballard están aquí a petición de su madre y con el apoyo del señor Kendrick, que ha sido una influencia positiva en sus vidas. Están preparados para testificar su preferencia de permanecer con la señora Ballard. La jueza Mars frunció el ceño. Señor Cho, los niños no son testigos para ser exhibidos ante el tribunal en esta etapa. ¿Quién le aconsejó que esto sería apropiado? Creo que fue idea de mi esposa, señoría, interrumpió Knox suavemente. Aunque apoyo el derecho de River a observar estos procedimientos, aconsejé específicamente que nadie entrenara a los niños para testificar. La jueza Mars dirigió su atención a Bridget. Señora Ballard, ¿es cierto que preparó a sus hijos para testificar hoy? Bridget miró nerviosamente a Cho antes de responder. Simplemente discutimos lo que sucedería, señoría. Los niños han expresado fuertes sentimientos sobre sus arreglos de vivienda. Entiendo. La jueza Mars barajó unos papeles. Antes de continuar, me gustaría reunirme con los abogados en mi despacho. Señor y señora Ballard, por favor, permanezcan sentados. Señor Kendrick, como usted no es parte en este caso, puede esperar fuera. Porter pareció que podría objetar, pero lo pensó mejor, lanzándole a Knox una mirada venenosa antes de salir. En el silencio momentáneo que siguió, Willow se inclinó hacia su madre. ¿A dónde fue Porter? Pensé que le iba a contar al juez sobre papá. Ahora no, Willow, susurró Bridget. Pero Knox había oído cada palabra. ¿Contarle al juez qué sobre papá? Preguntó River, más alto de lo necesario. Willow puso los ojos en blanco. Sobre cómo nunca está aquí. Sobre cómo no le importamos. Eso no es verdad, protestó River. A papá le importa. Puso nuestras iniciales en su edificio. ¿A quién importan unas estúpidas iniciales en un edificio que nadie puede ver? Espetó Willow. Porter ha sido más padre en 6 meses que papá en años. Knox permaneció en silencio, dejando que el intercambio de los hermanos se desarrollara de forma natural. Varias personas en la sala estaban observando con interés, incluido el taquígrafo judicial, que continuaba transcribiendo a pesar de la ausencia de la jueza. Al menos papá no te lleva a fiestas universitarias y te emborracha, replicó River. El rostro de Willow se quedó sin color. Cállate. No sabes de lo que estás hablando. Claro que sí. Vi las fotos en el escritorio de papá. Estabas desmayada y ese imbécil de Theo estaba. Basta, intercedió Bridget, agarrando el brazo de River. Basta ya, los dos. Las puertas de la sala se abrieron y la jueza Mars regresó, seguida de los abogados. Contempló el tenso cuadro familiar ante ella con ojo experto. A la luz de cierta información que ha llegado a mi conocimiento, comenzó, voy a nombrar a un tutor ad litem para que represente los intereses de los niños Ballard. Además, ordeno una investigación completa sobre las preocupaciones de bienestar planteadas en la petición del señor Ballard. Maxwell Cho se puso de pie de inmediato. Señoría, estas son acusaciones infundadas diseñadas para distraer de la negligencia del señor Ballard en sus obligaciones familiares. Sr. Cho, la voz de la jueza Mars podría haber helado el fuego. He revisado las pruebas que el abogado del señor Ballard proporcionó en mi despacho. Las fotografías por sí solas justifican una investigación. Si usted estaba al tanto de estas acusaciones y no las reveló, tenemos un problema grave. Cho se marchitó visiblemente. Al lado de Bridget, Willow había comenzado a llorar en silencio. La jueza Mars continuó. Hasta que la investigación esté completa y el tutor ad litem presente su informe, los niños permanecerán en el hogar familiar. El señor Ballard retendrá la custodia física primaria temporal, y a la señora Ballard se le concederán visitas supervisadas. ¿Supervisadas? J.D. Bridget. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo los fundamentos de que usted presuntamente facilitó la asistencia de su hija menor a una fiesta de adultos donde se le proporcionó alcohol, señora Ballard. La voz de la jueza era de acero. Y bajo los fundamentos de que permitió al señor Kendrick un acceso inapropiado a sus hijos antes de que se estableciera cualquier acuerdo formal de custodia. Mientras Bridget comenzaba a protestar, la jueza levantó la mano. Además,
Habrá una orden de alejamiento temporal que prohíbe al señor Kendrick el contacto con cualquiera de los niños Bayard a la espera de la investigación de los incidentes documentados en estas fotografías. Esto es ridículo, se levantó Bridget, con el rostro enrojecido de ira. Knox está manipulando al tribunal igual que ha manipulado a River. Willow Giles. Diles como Porter y Theo han sido buenos para nosotros. Todos los ojos se volvieron hacia Willow, que parecía atrapada entre la lealtad a su madre y el peso de la severa mirada de la jueza. El señor Kendrick dijo que yo era madura para mi edad, susurró finalmente. Dijo que me entendía mejor de lo que papá jamás podría. Un murmullo feo recorrió la sala. La expresión de la jueza Mars se oscureció aún más. Señora Bayard, le aconsejo encarecidamente que deje de animar a su hija a hablar en este momento. Se volvió hacia Willow con ojos más amables. Jovencita, no tienes que decir nada más. El tutor del ITEM hablará contigo en privado. Al salir de la sala, Knox mantuvo su fachada compuesta, incluso mientras Bridget le lanzaba acusaciones en el pasillo. Porter Kendrick no se veía por ninguna parte, aparentemente habiendo decidido que la discreción era la mejor parte del valor después del fallo de la jueza. Solo cuando Knox estuvo solo en su coche se permitió un momento de sombría satisfacción. La fase 2 avanzaba exactamente como estaba planeado. Bridget y Porter lo habían subestimado, un error del que seguirían arrepintiéndose. Esa noche, solo en su oficina con la puerta cerrada, Knox activó el primero de los dispositivos ocultos en la mansión de Porter en Cherry Hills. A kilómetros de distancia, comenzaron a formarse grietas finas en el pladur del dormitorio principal, lo suficientemente pequeñas como para ser descartadas como problemas de asentamiento, pero solo el comienzo de lo que parecerían ser problemas estructurales catastróficos. Para cuando Porter Kendrick se diera cuenta de que la casa de sus sueños se estaba convirtiendo en una pesadilla, sería demasiado tarde para conectar los puntos con Knox Bayard, maestro arquitecto y destructor aún más magistral. Capítulo 5. Colapso calculado ***. 2 semanas después de la audiencia preliminar, el mundo cuidadosamente construido de Porter Kendrick comenzó a mostrar sus primeras grietas visibles, tanto literal como figuradamente. La tutora del ITEM, Moira Delgado, había realizado extensas entrevistas con Willow, River, Bridget y Knox, así como con maestros, vecinos y, a regañadientes, con el propio Porter. Su informe preliminar al tribunal fue devastador para el caso de Bridget. Willow finalmente había admitido, al ser interrogada por separado de su madre, que Porter y Theo la habían llevado a varias fiestas universitarias. Los mensajes de texto recuperados de su teléfono confirmaron que Porter había fomentado activamente su relación con Theo, incluso facilitando oportunidades para que estuvieran a solas. Lo más condenatorio fue la evaluación de Moira sobre la campaña de alienación parental. Parece haber habido un esfuerzo sistemático para reescribir la narrativa familiar, presentando al señor Bayard como negligente y al señor Kendrick como una figura de rescatador. Esta manipulación ha causado un daño emocional significativo, particularmente a la hija menor, que ahora expresa confusión sobre eventos y relaciones que precedieron a la participación del señor Kendrick. La jueza Mars extendió el acuerdo de custodia temporal y amplió la orden de alejamiento para incluir las comunicaciones electrónicas. Porter Kendrick tenía explícitamente prohibido cualquier contacto con Willow o River, y las visitas supervisadas de Bridget se restringieron aún más. En privado, Knox no sentía ningún placer por la angustia de Willow. La evaluación psicológica había revelado el alcance de su manipulación, dejándola enojada y confundida. Se negaba a hablar con Knox, culpándolo por arruinar todo, mientras se distanciaba simultáneamente de Bridget, cuyas promesas habían resultado vacías. Solo con River, Knox encontró alguna apariencia de reconstrucción. El chico, inicialmente cauteloso, había comenzado a responder a la presencia constante de su padre. Establecieron rutinas, práctica de fútbol los martes y jueves, construcción de maquetas los fines de semana por la mañana, experimentos de cocina los domingos por la noche. Pequeños pasos para sanar una relación que había sido sistemáticamente socavada. Mientras tanto, Porter Kendrick enfrentaba sus propios problemas. La primera evidencia llegó a través de informes de noticias locales de que el desarrollo de Westlack, el proyecto estrella de Porter, había detenido abruptamente la construcción debido a irregularidades financieras. 3 días después, los inspectores de construcción fueron llamados a la mansión de Porter en Cherry Hills después de que un vecino informara haber visto a trabajadores examinando frenéticamente los cimientos de la propiedad. Knox monitoreó estos desarrollos con un interés calculado,
activando el segundo dispositivo en la casa de Porter después de confirmar a través de Bern que Porter había solicitado una segunda hipoteca sobre la propiedad para apuntalar sus negocios en quiebra. El daño resultante, un problema de inundación en el sótano causado por lo que parecían ser muros de cimentación desplazados, tardaría semanas y decenas de miles de dólares en solucionarse. A principios de agosto, el proceso de divorcio se había vuelto cada vez más complejo. Bridget, al darse cuenta de que su estrategia inicial había fracasado estrepitosamente, contrató a un nuevo abogado y cambió de táctica, afirmando ahora que Knox había orquestado un elaborado montaje de Porter para obtener ventaja en el divorcio. Mi cliente reconoce que su relación extramatrimonial fue inapropiada, dijo Barbara Stillwell, la nueva abogada de Bridget, al tribunal. Sin embargo, las medidas extremas que el señor Bayard ha tomado, contratar investigadores privados, instalar vigilancia en el hogar familiar sin revelarlo, manipular pruebas, hablan de un patrón perturbador de control y retribución. La abogada de Knox, Lydia Werner, respondió con una presentación metódica de la cronología. El señor Bayard instaló cámaras de seguridad en áreas comunes de su propia casa después de confirmar la infidelidad de su esposa. Estas cámaras capturaron las interacciones inapropiadas del señor Kendrick con los niños Bayard. Interacciones que la señora Bayard no solo permitió, sino que fomentó. Cualquier padre responsable habría tomado medidas de protección similares. Fuera de la batalla judicial, Knox continuó con su enfoque de dos frentes: reconstruir su relación con River mientras desmantelaba sistemáticamente la vida de Porter Kendrick. A través de comentarios cuidadosamente colocados a socios comerciales, preguntas legítimas planteadas sobre los proyectos de desarrollo de Porter y la activación estratégica de los dispositivos restantes en la mansión de Cherry Hills, Knox creó una tormenta perfecta de crisis personal y profesional para el amante de su esposa. El *Denver Business Journal* publicó un artículo cuestionando la viabilidad de los proyectos de Kendrick Development, citando preocupaciones de inversores y contratistas sobre retrasos en los pagos. Los inspectores de construcción, actuando sobre pistas anónimas, descubrieron violaciones del código en 3 de las propiedades de Porter, y la mansión de Cherry Hills, que se había convertido en un pozo sin fondo de problemas estructurales inexplicables, ahora se consideraba potencialmente insegura para ser habitada. A mediados de agosto, Knox recibió una llamada inesperada de Barbara Stillwell. Señor Bayard, a mi cliente le gustaría discutir los términos del acuerdo. Extraofficialmente. La reunión tuvo lugar en la oficina de Stillwell con solo los abogados y los cónyuges separados presentes. Bridget parecía agotada. La mujer segura de sí misma que había planeado dejar a Knox por un hombre más rico y atento ahora había sido reemplazada por alguien agobiado e inseguro. Seré directa, comenzó Stillwell. La señora Bayard está preparada para retirar su petición de custodia primaria y aceptar un acuerdo financiero mucho más modesto de lo propuesto inicialmente, a cambio del acuerdo del señor Bayard de no continuar la investigación sobre las interacciones del señor Kendrick con los niños Bayard. Knox se reclinó en su silla, con expresión neutral. ¿Y por qué aceptaría eso? Porque a pesar de todo, siguen siendo tus hijos, interrumpió Bridget, con la voz tensa por la emoción reprimida. Willow ya ha pasado por un infierno con las entrevistas y evaluaciones. ¿De verdad quieres que testifique en un tribunal abierto sobre esto? Interesante que de repente te preocupes por el bienestar de Willow, observó Knox con frialdad. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando dejabas que Porter la preparara para aceptarlo como su nuevo padre? ¿Cuándo permitías que su hijo la llevara a fiestas universitarias? Cometí errors. La compostura de Bridget se rompió. Errors terribles. ¿Es eso lo que quieres oír? Porter no es quien yo pensaba. Me mintió sobre todo. Su negocio, sus planes, incluso su relación con Theo. Knox estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier señal de manipulación. Al no encontrar ninguna, asintió para que continuara. Theo le dijo a Willow que yo sabía de las fiestas. Que les di permiso. La voz de Bridget se quebró. Nunca lo hice, te lo juro, Knox. Pensé que estaban en eventos escolares. Porter me convenció de que tú eras la mala influencia, que intentabas controlarnos a todos. Fui estúpida y egoísta, y le creí. Knox se volvió hacia su abogada. Déjanos solos, por favor. Cuando estuvieron solos, Knox se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó con la mujer que me dijo que nunca estaba ahí para nuestra familia, que se reía de quitarme todo en el divorcio? Las lágrimas corrían por el rostro de Bridget. Despertó. Porter me ha estado usando para salvar su negocio. La casa que compró, la que dijo que sería nuestro nuevo comienzo, se está cayendo a pedazos. El inspector dijo que podría haber sido saboteada deliberadamente.
Levantó la vista, con los ojos muy abiertos de repente. ¿Fuiste tú? La expresión de Knox no reveló nada. Tú tomaste tu decisión, Bridget. Lo elegiste a él. Lo sé, susurró. Y me arrepentiré por siempre. Pero por favor, Knox, no hagas pasar a Willow por un juicio completo. Está tan confundida, tan enojada. Necesita estabilidad, no más trauma. Knox consideró la súplica de su esposa. El juez ya había fallado favorablemente sobre la custodia temporal. Las revelaciones financieras habían mostrado los intentos de Bridget de ocultar activos, debilitando gravemente su posición. Y Porter Kendrick se estaba volviendo rápidamente tóxico en los círculos empresariales y sociales de Denver, con su reputación por los suelos y su empresa al borde de la quiebra. En muchos sentidos, Knox ya había ganado. Pero la victoria sin la recuperación de Willow no era una victoria en absoluto. Consideraré un acuerdo con una condición, dijo finalmente Knox. The dice is a Willow la verdad. Toda. Como tú y Porter la manipulasteis en mi contra, como planeabais llevarosla, como priorizasteis vuestra aventura por encima de su seguridad. Se merece oírlo de ti. Bridget Cerro los ojos brevemente. Me odiará. Probablemente, asintió Knox sin simpatía. Pero la verdad es el único cimiento lo suficientemente fuerte sobre el que reconstruir. ¿Tú me enseñaste eso? Irónicamente. Más tarde esa semana, Knox activó el último dispositivo en la mansión de Porter mientras Bridget tenía su dolorosa conversación con Willow. El daño estructural resultante, un desplazamiento catastrófico en la viga de soporte principal que provocó grietas en todas las paredes de la casa, fue el golpe de gracia. La casa de ensueño de Porter fue oficialmente condenada al día siguiente, irrecuperable excepto a un costo que superaba con creces su valor. Para septiembre, Porter Kendrick se había declarado en quiebra. Su negocio colapsó bajo el peso de múltiples proyectos fallidos, demandas de inversores y la tensión financiera de la invendible propiedad de Cherry Hills. Su exesposa solicitó la custodia total de Theo después de que salieran a la luz los detalles de su comportamiento permisivo con Willow. Y Bridget, ahora viviendo en un modesto apartamento y trabajando como recepcionista en una clínica dental, había firmado los papeles de divorcio que le daban a Knox la custodia principal de ambos hijos y una pensión alimenticia mínima por solo 2 años. El retrato de familia perfecto que Knox había atesorado una vez se había desvanecido para siempre, reemplazado por algo más complicado y doloroso. Pero a diferencia de las estructuras que diseñaba profesionalmente, Knox sabía que las familias no podían ser planificadas ni controladas. Solo podían construirse día a día, con la honestidad como cimiento, incluso cuando esa honestidad revelaba verdades incómodas. A medida que el verano daba paso al otoño, Willow lentamente comenzó a hablar de nuevo con Knox. No con el afecto fácil de antes, sino con un respeto cauteloso que se sentía como el primer ladrillo de un nuevo cimiento. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Capítulo 6. La última viga de soporte A finales de octubre, 6 meses después de que Knox descubriera la infidelidad de Bridget, la disolución formal de su matrimonio estaba casi completa. El acuerdo se había finalizado, los arreglos de custodia se habían solidificado y la casa familiar se había puesto en venta. Knox había comprado una casa más pequeña pero arquitectónicamente significativa más cerca de su oficina, con habitaciones rediseñadas personalmente para River y Willow. River se había adaptado notablemente bien, prosperando bajo la presencia más constante de Knox y la estabilidad de sus nuevas rutinas. Willow seguía siendo más reservada, dividiendo su tiempo entre la nueva casa de Knox y el apartamento de Bridget, según lo especificado en el acuerdo de custodia, pero la amarga hostilidad se había desvanecido en una tregua cansada. Porter Kendrick había huido de Colorado por completo, con su reputación y su negocio en ruinas. Los rumores lo situaban en Arizona, intentando reconstruir con recursos disminuidos y un nombre manchado. Su hijo, Theo, había sido enviado a una academia militar después de que su madre obtuviera la custodia total, cortando la influencia malsana que Porter había cultivado en el chico. A todos los efectos prácticos, la venganza de Knox estaba completa. Bridget humillada, Porter destruido, sus hijos regresando a su órbita. Sin embargo, persistía una insatisfacción hueca. Los procedimientos del Tribunal de Familia habían sido clínicos y controlados, nada como la confrontación dramática que a veces había imaginado en sus momentos más oscuros de rabia. No había habido un ajuste de cuentas público, ningún momento en que Bridget y Porter reconocieran plenamente la profundidad de su traición. Eso cambió una fresca mañana de noviembre cuando Knox recibió una llamada inesperada del secretario de la jueza Eleanor Mars.
Señor Ballard, la jueza requiere su presencia para una audiencia de emergencia en el asunto de Ballard contra Ballard. Mañana, 9 de la mañana. La señora Ballard ya ha sido notificada. ¿Puedo preguntar de qué se trata?, inquirió Knox, una pizca de aprensión atravesando su calculada compostura. El acuerdo ha sido aprobado. La jueza no lo especificó, señor, solo que su presencia es obligatoria. Knox pasó una noche inquieta preguntándose qué podría haber provocado esta repentina convocatoria. ¿Había descubierto Bridget pruebas de su sabotaje a la mansión de Porter? ¿Alguien lo había relacionado con las pistas anónimas que habían desencadenado investigaciones sobre los negocios de Porter? Un solo paso en falso podría desbaratar todo lo que había logrado. A la mañana siguiente, Knox llegó al juzgado y encontró a Bridget ya sentada en la sala de la jueza Mars, con un aspecto tan ansioso como él. Para su sorpresa, Willow también estaba presente, sentada a la galería con Moira Delgado, la tutora ad litem. River estaba presumiblemente en la escuela. ¿Sabes de qué se trata esto?, le preguntó Knox a Bridget en voz baja mientras tomaba asiento. Ella negó con la cabeza, con los ojos preocupados. Bárbara solo dijo que era urgente. Algo sobre nuevas pruebas. Antes de que Knox pudiera responder, el alguacil llamó al orden y la jueza Mars entró, con expresión grave. Gracias por venir con tan poca antelación, comenzó sin preámbulos. Ha surgido una situación inusual que requiere atención inmediata. Hizo un gesto a su secretario, que distribuyó carpetas a Knox, Bridget y sus abogados. Estos documentos fueron entregados ayer en mi despacho por una joven llamada Amber Bitley. Afirma haber mantenido una relación con Porter Kendrick desde junio del año pasado hasta febrero de este año, mientras él también estaba involucrado con la señora Ballard. Knox abrió la carpeta y encontró fotografías, mensajes de texto y una declaración jurada. Las imágenes mostraban a Porter con una joven que no podía tener más de 20 años. Los mensajes entre ellos eran explícitos y preocupantes, particularmente aquellos en los que Porter discutía sus planes con respecto a Bridget y los niños Ballard. Asterisco Porter. Una vez que ate a Bridget, su ex tendrá que pagar una buena suma. El tipo está forrado y no tiene ni idea de lo que se le viene encima, asterisco. Asterisco Amber. ¿Y los niños? ¿La chica todavía te da problemas? Asterisco. Asterisco Porter. Willow está cediendo. Theo está ayudando con eso. El chico es más difícil, pero los niños son fáciles. Solo cómpralos y caerán, asterisco. Asterisco Amber. ¿Y Bridget de verdad no sabe nada de nosotros? ¿O de las otras? Asterisco. Asterisco Porter. Ella ve lo que quiere ver. Syndrome del AMA de Casa Desesperada. Cree que soy su caballero de brillante armadura después de años con un adicto al trabajo. El manual de siempre. Asterisk. Knox levantó la vista del texto y encontró a Bridget mirando los mismos mensajes, con el rostro ceniciento. Al otro lado de la sala, Willow estaba acurrucada contra el costado de Moira, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La señora Bitley se presentó después de enterarse de los procedimientos de custodia a través de conocidos mutuos, continuó la jueza Mars. Afirma que el señor Kendrick tuvo relaciones similares con al menos otras 3 mujeres durante el tiempo que estuvo involucrado con la señora Ballard, y que se centró específicamente en la señora Ballard por su conexión con los activos del señor Ballard. Hay más, añadió la jueza, con la voz suavizándose ligeramente. La señora Bitley también proporcionó pruebas de que el señor Kendrick y su hijo, Theodore, participaron en lo que solo puede describirse como un patrón de comportamiento depredador hacia mujeres jóvenes, incluida Willow Ballard. La sangre de Knox se heló cuando pasó a la siguiente página de la carpeta. Había capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Porter y Theo discutiendo sobre Willow en términos que le hicieron temblar las manos de rabia. Asterisco Theo. Papá, Willow se está poniendo rara con las fiestas. Dice que quiere contárselo a su madre, asterisco. Asterisk Porter. Occupate. Para eso está el encanto. Del lo special KES, lo madura KES. Lo de siempre, asterisco. Asterisk Theo. Y lo hice. También tengo algunas fotos que le harán pensárselo 2 veces antes de hablar, asterisco. Asterisco Porter. Ese es mi chico. Solo manténla contenta hasta que cierre el trato con su madre. Después de eso, no importa lo que diga. Seré el padrastro con la chequera, asterisco. La jueza Mars dejó un momento para que asimilaran las pruebas antes de continuar. A la luz de estas revelaciones, me he puesto en contacto con la oficina del fiscal del distrito. El señor Kendrick está siendo investigado actualmente por múltiples delitos potenciales, incluido contribuir a la delincuencia de menores. Se dirigió a Bridget. Señora Ballard,
Aunque reconozco que usted también fue víctima de la manipulación del señor Kendrick en cierta medida, su incapacidad para proteger a su hija y su participación activa en la alienación de los niños de su padre sigue siendo profundamente preocupante. Bridget asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Entiendo, señoría. Señor Bayard, continuó la jueza, aunque sus acciones a lo largo de este proceso han priorizado generalmente el bienestar de sus hijos, me preocupan las medidas de vigilancia que implementó sin la aprobación del tribunal. Knox la miró fijamente. Hice lo que era necesario para proteger a mis hijos cuando los canales convencionales parecían insuficientes. La jueza Mars lo estudió durante un largo momento antes de asentir ligeramente. Dados estos nuevos acontecimientos, voy a modificar el acuerdo de custodia. El señor Bayard conservará la custodia física principal de ambos hijos. Las visitas de la señora Bayard seguirán siendo supervisadas durante 6 meses adicionales, con terapia familiar obligatoria para todas las partes. Se dirigió a Willow en la galería. Jovencita, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Los adultos de tu vida te fallaron de diversas maneras, pero no tienes ninguna responsabilidad por sus acciones. Willow asintió casi imperceptiblemente, con los ojos fijos en el suelo. Después de que concluyó la audiencia, Knox se acercó a su hija con cuidado. Willow, ¿quieres que te lleve a casa? ¿O puedes ir con tu madre si lo prefieres? Willow miró a sus padres, la indecisión clara en su rostro manchado de lágrimas. Solo, quiero ir a un lugar tranquilo. No quiero hablar de nada de esto. No tenemos que hablar, le aseguró Knox. Podemos sentarnos juntos, o puedo darte espacio si es lo que necesitas. Bridget se adelantó con vacilación. Willow, lo siento mucho. No tenía ni idea de nada de esto. Nunca habría. Pero lo hiciste, interrumpió Willow, su voz más fuerte de lo que había estado en meses. Sabías que algo andaba mal, y lo ignoraste porque querías a Porter más de lo que querías protegerme a mí. La brutal precisión de la declaración dejó a Bridget sin palabras. Knox sintió una oleada de orgullo feroz por la claridad de su hija, incluso a través de su dolor por lo que había soportado. Quiero ir con papá, decidió finalmente Willow. Solo, todavía no. Puedo sentarme aquí un minuto primero. Por supuesto, dijo Knox. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras se apartaba para darle espacio, Knox divisó una figura familiar entrando en la sala. Porter Kendrick, flanqueado por un abogado de aspecto nervioso. Sus miradas se cruzaron a través de la sala, la de Porter abriéndose de par en reconocimiento y luego entrecerrándose con odio. Tú hiciste esto, dijo Porter, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Tú orquestaste todo esto. Knox permaneció impasible. Lo único que orquesté fue proteger a mi familia de ti. Todo lo demás fue obra tuya. Porter se abalanzó de repente, solo para ser contenido por su abogado y un oficial del tribunal. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto ha terminado? Todavía tengo a tu esposa, a tu hija. Mi hija adolescente me gritó en el tribunal. Nunca estuviste ahí para nosotros. El novio de mamá es nuestro verdadero padre ahora. La voz de Knox interrumpió la diatriba de Porter, recitando las palabras de Willow de meses atrás. Mi esposa se rió mientras la jueza le concedía todo. La sala se quedó en silencio mientras Knox se acercaba a Porter, su voz bajando a un silencio mortal que, sin embargo, llegó a todos los rincones de la sala. Coloqué silenciosamente una foto en la mesa. Mi hija se quedó helada. Eso es de la noche en que dijiste que estabas. Knox asintió hacia las carpetas de pruebas. Y ahora la sala se ha quedado en silencio mientras la policía se prepara para arrestar no solo a mi esposa, sino a ti, Porter, por lo que le hiciste a mi hija, por lo que planeabas hacerle a mi familia. El rostro de Porter se quedó sin color al darse cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo. En ese momento, 2 detectives vestidos de civil entraron en la sala, moviéndose decididamente hacia él. Porter Kendrick, dijo uno de ellos, necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre su relación con varias menores, incluida Willow Bayard. Mientras se llevaban a Porter, que protestaba su inocencia, Knox se volvió y encontró a Willow de pie a su lado, con una expresión ilegible. ¿Planeaste todo esto?, preguntó en voz baja. Desde el principio. Knox consideró su respuesta cuidadosamente. Planeé protegeros a ti y a River por cualquier medio necesario. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres. Willow estudió su rostro durante un largo momento. No eres lo que mamá dijo que eras. No, asintió Knox. No lo soy. Y ella tampoco es quien yo pensaba que era. Willow miró a Bridget, que estaba paralizada por el shock ante el inesperado giro de los acontecimientos.
La gente es complicada, Wills. Los edificios son fáciles. Se mantienen en pie o se derrumban según cómo estén diseñados. La gente puede sorprenderte. Willow asintió ligeramente. ¿Podemos ir a casa ahora? ¿A la casa de verdad? Contigo, White River. Absolutamente, dijo Knox, ofreciéndole la mano. Para su sorpresa, Willow la tomó. El primer contacto físico voluntario que había iniciado en meses. Mientras salían juntos de la sala, Knox sintió que el peso de los últimos 6 meses, la rabia, la conspiración, el frío cálculo, comenzaba a disiparse. La familia perfecta que una vez había imaginado se había ido para siempre. Pero en su lugar, algo más fuerte podría construirse. No una casa de exhibición con una fachada impecable, sino una estructura diseñada para resistir tormentas, con cimientos reforzados por verdades duras y sabiduría ganada a pulso. La vida cuidadosamente construida de Porter Kendrick se había derrumbado por completo, tal como Knox había planeado. Pero el propio plano de Knox había cambiado en el camino, con diferentes prioridades y diferentes medidas de éxito. La venganza que había ejecutado tan metódicamente había cumplido su propósito. Pero ahora, era el momento de diseñar algo nuevo. Un futuro donde sus hijos pudieran sanar y prosperar, con o sin la participación de Bridget. Al salir a la luz del sol de noviembre, Willow lo miró. «Papá, ¿cómo supiste lo de Porter y Theo? Quiero decir, antes que nadie». Knox le apretó la mano suavemente. Porque a diferencia de ellos, yo estaba prestando atención a lo que realmente importaba. Y siempre lo haré. Capítulo 7. Nuevos cimientos ***. Un año después del enfrentamiento en el tribunal, Knox Ballard estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando la nieve cubrir el horizonte de Denver. El proyecto Alpine Heights se había completado con gran aclamación, lo que le valió varios premios prestigiosos y un reportaje en ***Architectural Digest ***. Profesionalmente, nunca había tenido más éxito. Personalmente, la reconstrucción estaba en marcha, con avances y retrocesos. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, apartándose de la ventana. Willow entró, con copos de nieve todavía derritiéndose en su cabello. A los 17 años, se desenvolvía con una madurez reservada, nacida de una experiencia difícil. La terapia había ayudado, pero algunas heridas tardarían años en sanar por completo. «¿Querías verme antes de cenar?», preguntó, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Sí». Knox le entregó un sobre. «Esto llegó para ti hoy». Willow lo abrió con cautela, y luego esbozó una sonrisa genuina. Algo todavía raro. «Me han admitido. Decisión anticipada en Columbia». «¡Felicidades!». El orgullo de Knox estaba matizado por la preocupación. «Está muy lejos de casa». «Ese es el punto, papá». Willow dejó la carta de aceptación sobre el escritorio. «Necesito espacio para descubrir quién soy sin todo esto pesando sobre mí». Knox asintió, comprensivo. En el año transcurrido desde el arresto y posterior condena de Porter Kendrick por contribuir a la delincuencia de menores, Willow había trabajado duro para reconstruir su confianza e identidad. Las sesiones de terapia, tanto individuales como familiares, habían revelado el alcance de la manipulación de Porter y Theo, la cuidadosa preparación, las sutiles amenazas, la calculada alienación de Knox. «Nueva York es un nuevo comienzo», reconoció. «Solo recuerda que siempre tienes un hogar aquí». La expresión de Willow se suavizó ligeramente. «Lo sé. Y no estoy huyendo, te lo prometo. Solo necesito construir algo que sea mío». «Entiendo eso mejor que la mayoría de la gente», dijo Knox con una pequeña sonrisa. «Hablando de construir cosas, ¿viste los diseños finales para el proyecto del centro comunitario?» El centro comunitario Rivers Edge era el último proyecto de Knox, una instalación polivalente en un barrio desfavorecido de Denver, financiada en parte por su firma y en parte por una fundación que había establecido. Se había convertido en una especie de proyecto familiar, con Willow y River contribuyendo con ideas al diseño. «Me encanta lo que hiciste con el espacio para adolescentes», dijo Willow, relajándose visiblemente al cambiar a un terreno de conversación más seguro. «Las cápsulas de privacidad fueron una gran adición. Esa fue tu sugerencia, si no recuerdas. Un lugar para estar solo pero no aislado. Creo que dijiste». Willow sonrió débilmente al recordar. Tenía algo de experiencia con ese sentimiento. Discutieron el proyecto durante otros 20 minutos antes de ir a casa para la cena familiar que se había convertido en una tradición semanal. River, ahora con 14 años y en medio de un estirón que lo hacía más alto que su hermana,
Ya estaba poniendo la mesa cuando llegaron. Willow recibió su aceptación de Columbia, anunció Knox al entrar. La reacción de River fue característica, entusiasmo inmediato atenuado por el miedo al abandono que todavía surgía ocasionalmente. Eso es genial, pero está muy lejos. Es solo la universidad, tonto. Volveré en las vacaciones. Willow Lu Alberoto, El Pelo Carnosumet. Además, alguien tiene que quedarse y asegurarse de que papá no se mate a trabajar mientras no estoy. Sobre eso, dijo Knox mientras tomaban asiento en la mesa. Quería hablar con vosotros sobre algunos cambios que estoy considerando. Los hermanos intercambiaron miradas, inmediatamente alerta. Los cambios en su familia rara vez habían sido experiencias positivas. Voy a dar un paso atrás en las operaciones diarias de la firma, continuó Knox, promoviendo a Elisa socia gerente y asumiendo un papel de asesor. Pero te encanta tu trabajo, objetó Willow, la confusión evidente en su expresión. Sí, pero os quiero más a vosotros dos. Knox se sirvió un poco de la lasaña que River había ayudado a preparar. El último año me ha enseñado lo que realmente importa. No quiero perderme más de vuestras vidas de lo que ya me he perdido. La conversación derivó hacia temas más ligeros mientras comían, pero Knox notó que Willow lo observaba pensativamente durante toda la comida. Después de que River se fuera a chatear por vídeo con sus amigos, ella se quedó en la mesa. ¿Es por la carta de mamá?, preguntó directamente. Knox suspiró. Bridget les había escrito recientemente a ambos hijos, informándoles de que se mudaba a California con una nueva pareja. Sus visitas supervisadas se habían convertido en cenas y llamadas telefónicas ocasionales, pero la relación seguía siendo tensa, particularmente con Willow. En parte, admitió. Sé que su partida de nuevo es difícil, aunque las cosas no han sido las mismas. No estoy molesta porque se vaya, dijo Willow con un encogimiento de hombros que no logró del todo la indiferencia que pretendía. Ella se desconectó de nuestras vidas mucho antes de que llegara Porter. Simplemente no lo vi entonces. Sigue siendo tu madre, Wills. Biologicamente. Willow trazó patrones en la condensación de su vaso de agua. Pero tú eres el que luchó por nosotros. El que vio lo que estaba pasando cuando nadie más lo hizo, incluso cuando te odiaba por ello. Knox extendió la mano sobre la mesa para cubrir la de ella con la suya. Nunca me lo tomé como algo personal. Mentiroso, dijo Willow, pero con un atisbo de sonrisa. Te lo tomaste todo de forma personal. Por eso destruiste a Porter tan completamente. La observación era sorprendentemente precisa. Tras el arresto de Porter, más víctimas se habían presentado, revelando un patrón de comportamiento depredador que abarcaba años. Sus activos comerciales habían sido liquidados para pagar acuerdos legales. Su reputación estaba irreparablemente destruida, y ahora cumplía una condena de 3 años por sus crímenes. Hice lo que era necesario, dijo Knox simplemente. La mansión, dijo Willow de repente. Los problemas estructurales que lo llevaron a la quiebra. Fuiste tú, ¿verdad? Knox mantuvo una expresión neutral. Soy arquitecto, no saboteador. Claro. El tono de Willow dejó claro que no le creía ni por un segundo. Igual que por casualidad sabías exactamente cuándo y dónde encontrar pruebas de todo lo que Porter y Theo estaban haciendo. A veces la justicia encuentra su propio camino. Willow lo estudió durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo aterrador? Ni siquiera estoy enfadada por ello. Lo que sea que le hiciste, se merecía algo peor. La fría certeza en su voz preocupó a Knox. La venganza no es algo a lo que aspirar, Willow. No coronada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque protegeros a ti y a River valía cualquier precio. Knox eligió sus siguientes palabras con cuidado. Pero hay una diferencia entre protección y venganza. Una mira hacia el futuro, la otra se queda atrapada en el pasado. Willow consideró esto. ¿Por eso te retiras del trabajo? Para mirar hacia adelante. Exactamente. El pasado es un cimiento, no un hogar. Construimos sobre él, pero no vivimos en él. Más tarde esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, Knox se sentó solo en su estudio, revisando los planos finales del centro comunitario. El edificio sería su legado en muchos aspectos. No el más atrevido arquitectónicamente ni el más exitoso comercialmente de sus diseños, pero quizás el más significativo. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Asterisco llámame. Es importante. Vern Asterisk. Knox marcó inmediatamente el número del ex detective. Kendrick pagó la fianza por los nuevos cargos, dijo Vern sin preámbulos cuando contestó. Su abogado argumentó que el riesgo de fuga era mínimo ya que no le quedan recursos.
Knox sintió que una frialdad familiar se le instalaba en el pecho. ¿Dónde está ahora? Esa es la parte preocupante. Vació su vivienda supervisada por el tribunal y desapareció. Su oficial de libertad condicional le perdió la pista ayer. ¿Crees que viene hacia aquí? No era una pregunta. ¿Te culpó por todo? Knox perdió la cabeza durante la audiencia de sentencia. Tuvieron que contenerlo físicamente. Te llamó el arquitecto de su destrucción. No se equivoca, dijo Knox en voz baja. Quizás no, pero un hombre que no tiene nada que perder es peligroso. He alertado a mis contactos en el DPD, pero oficialmente, todavía no ha hecho nada. No pueden asignar protección basándose en una corazonada. No necesito protección, le aseguró Knox. Pero agradezco la advertencia. Después de colgar, Knox se sentó inmóvil durante varios minutos, sopesando opciones y ejecutando escenarios en su mente. Luego fue a la caja fuerte de armas oculta detrás de un panel en su estantería, introduciendo la combinación con facilidad practicada. La Sig Sauer P365 que había dentro estaba legalmente registrada y mantenida, aunque nunca había tenido ocasión de usarla. Hasta ahora, quizás. Knox comprobó que el arma estaba cargada y luego la colocó en el cajón del escritorio, al alcance de la mano. Porter Kendrick lo había subestimado una vez, confundiendo su naturaleza metódica con debilidad. Si Porter era lo suficientemente tonto como para venir a buscar su propia venganza, aprendería esa lección por última vez. La reconstrucción de la vida de Knox Ballard había llegado demasiado lejos para ser amenazada por fantasmas del pasado. Algunos hombres construían legados con acero y vidrio, otros con carne y hueso. Knox había dominado ambos materiales, y defendería su creación con la misma precisión y crueldad que habían definido su diseño. Capítulo 8. Prueba estructural ***. 3 días después de la advertencia de Byrne, Knox se encontró estudiando cada rostro que pasaba por la calle, cada coche que se detenía demasiado tiempo cerca de su casa, cada sombra que no coincidía del todo con su entorno. Había instalado medidas de seguridad adicionales, cámaras que cubrían todos los accesos a la casa, sensores de movimiento en el jardín, cerraduras reforzadas en todas las puertas y ventanas. No les dijo nada a los niños, no queriendo perturbar la frágil paz que habían establecido. River continuó con sus prácticas de fútbol y maratones de videojuegos con amigos. Willow se centró en finalizar sus preparativos para Columbia mientras hacía de voluntaria en la obra del centro comunitario. Sus rutinas permanecieron inalteradas mientras Knox mantenía su vigilancia. El jueves por la noche, Knox recibió un mensaje de un número que no reconoció. ***me quitaste todo. Ahora estamos en paz ***. Al mensaje le siguió una imagen que heló la sangre de Knox. Una fotografía de River en el campo de fútbol, claramente tomada esa misma tarde durante el entrenamiento. La imagen estaba ampliada, enfocada, deliberada. Knox llamó inmediatamente al teléfono de River. El chico respondió al tercer timbre, con la voz alegre y distraída por el ruido de fondo. «Hola, papá. Estoy en casa de Jason. Estamos haciendo juntos ese proyecto de historia. ¿Estás bien? ¿Hay alguien inusual por ahí?», preguntó Knox, ya cogiendo las llaves y la Sig Sauer del cajón de su escritorio. «¿Qué? No, solo estamos trabajando en nuestra presentación. La mamá de Jason ha hecho nachos». «Por nada», forzó Knox la voz para que sonara casual. «Solo para saber cómo estabas. ¿Cuándo estarás en casa?» «Sobre las 9. El papá de Jason dijo que me dejaría. Mándame un mensaje cuando estés de camino», le instruyó Knox. «Y, River, quédate dentro hasta entonces». Tan pronto como colgó, Knox llamó a Willow, su ansiedad creciendo con cada timbre. Finalmente respondió, sonando molesta. «Papá, estoy en medio de la preparación para el SAT con mi grupo de estudio en la biblioteca». «¿Qué pasa? ¿Estás sola o con gente?», preguntó Knox, ya dirigiéndose a su coche. «Con gente, obviamente. Es un grupo de estudio». Su voz bajó de tono con preocupación. «¿Qué está pasando? Suenas raro. Necesito que te quedes exactamente donde estás. Voy a recogerte». «¿Qué? Papá, eso es ridículo. Tengo mi coche, y no terminamos hasta las 8. «Willow, escúchame». Knox usó el tono que no admitía discusión. «Quédate en un lugar público con tus amigos. Estaré allí en 15 minutos para explicarte». Colgó antes de que ella pudiera protestar más y llamó a Byrne mientras salía del garaje. «Kendrick está aquí», dijo Knox cuando Byrne respondió. «Me envió una foto de River en el entrenamiento de fútbol. Necesito que te encuentres conmigo en la biblioteca del centro. Willow está allí y quiero refuerzos cuando la recoja». «En camino», respondió Byrne sin dudar.
También pediré algunos favores en el DPD. Para cuando Knox llegó a la biblioteca, Vern ya estaba allí, su corpulenta figura y su perpetuo ceño fruncido lo suficientemente intimidantes como para que nadie cuestionara su presencia cerca de la entrada. Juntos encontraron a Willow y su grupo de estudio en una sala de reuniones acristalada en el segundo piso. «Papá, ¿qué demonios?», exigió Willow cuando vio a Knox. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Vern. «¿Qué está pasando? Tenemos que irnos. Ahora». Knox mantuvo la voz tranquila a pesar de la adrenalina que le recorría. «Te lo explicaré en el coche». Para su alivio, Willow no discutió más, recogiendo sus libros rápidamente después de despedirse de sus confundidos amigos. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, Knox y Vern se posicionaron a cada lado de ella, escaneando constantemente cualquier señal de Porter. «Me estás asustando», dijo Willow cuando llegaron al coche de Knox. «¿Es por mamá? ¿Pasó algo?» «Es Porter», dijo Knox una vez que estuvieron dentro con las puertas cerradas. «Está en libertad bajo fianza y en Denver. Me envió una foto de River en el entrenamiento de hoy». El rostro de Willow se quedó sin color. «Oh, Dios mío. River está bien. Está bien. Está en casa de un amigo y ha alertado a los padres. Vern nos seguirá a casa y se asegurará de que todo esté seguro». «No puedo creer que esto esté pasando de nuevo», susurró Willow. «Pensé que había terminado. Pensé que se había ido». Knox se acercó para apretarle la mano. «Terminará pronto. Te lo prometo». Cuando llegaron a casa, 2 coches de policía ya estaban aparcados fuera, los contactos de Vern dando resultado. Los oficiales habían hecho una revisión del perímetro y no habían encontrado nada sospechoso, pero acordaron mantener una presencia durante la noche dadas las circunstancias. River fue recuperado sano y salvo de la casa de su amigo, confundido e irritado por las repentinas medidas de seguridad hasta que Knox le mostró el mensaje amenazante. «Eso es una locura», dijo River, su bravuconería adolescente flaqueando. «¿Qué va a hacer?» «Nada», le aseguró Knox con firmeza. «Porque vamos a ser más listos y cuidadosos que él». Esa noche, después de que ambos niños estuvieran dormidos en habitaciones con seguridad recién mejorada, Knox y Vern se sentaron en la cocina, planeando sus próximos movimientos. «La policía vigilará las cosas durante unos días, pero sin amenazas directas o una aparición real. No puede mantener la vigilancia indefinidamente», explicó Vern. «Necesitamos hacerlo salir o encontrarlo». «Quiere que sufra como él», dijo Knox, pensando en voz alta. «Perderlo todo, pieza por pieza. Por eso está atacando primero a los niños. Son lo que más me importa». «Pues usemos eso», sugirió Vern. «Crear una situación en la que piense que puede llegar a ellos, pero en realidad es una trampa». Knox negó con la cabeza de inmediato. «No voy a usar a mis hijos como cebo». «No realmente usarlos», aclaró Vern. «Crear la apariencia de vulnerabilidad mientras los mantenemos completamente a salvo. Una obra en construcción tiene múltiples capas de seguridad pero parece abierta a los extraños». Mismo principio. La mención de la construcción activó algo en la mente de Knox. El centro comunitario. La ceremonia de inauguración es la semana que viene. Ha salido en todos los periódicos locales, y se supone que ambos niños estarán allí. «Perfecto», asintió Vern. «Evento público, movimientos predecibles, pero podemos controlar el entorno. Si Kendrick está observando, lo verá como una oportunidad». Pasaron la siguiente hora esbozando un plan de seguridad para la inauguración del centro comunitario Riversedge. Knox mantendría a los niños en casa, pero organizaría que unos dobles llegaran en su lugar, creando la ilusión de que toda la familia Ballard asistía como estaba previsto. La semana siguiente transcurrió en un estado de alerta máxima. Las cámaras de seguridad adicionales no revelaron signos de vigilancia alrededor de la casa, pero Knox mantuvo estrictos protocolos. Los niños nunca estaban solos, siempre acompañados por Knox o por adultos de confianza que habían sido informados de la situación. En la mañana de la ceremonia del centro comunitario, Knox reunió a River y Willow en la sala de estar. «Hoy os quedáis en casa», anunció, con un equipo de seguridad fuera y Vern dentro. «¿Qué? De ninguna manera», protestó River de inmediato. «Prometiste que podría cortar la cinta contigo». «Esto es ridículo», añadió Willow. «No podemos escondernos para siempre porque un psicópata podría estar por ahí». Knox levantó la mano para silenciar sus objeciones. «Esto no es una discusión. Porter Kendrick es peligroso y impredecible. La ceremonia es la oportunidad perfecta para él. Pública, anunciada con antelación, fácil de mezclarse con la multitud». «¿Así que va solo?», preguntó Willow, de repente preocupada. «Si es tan peligroso, ¿por qué sigues yendo?».
Porque eso es exactamente lo que espera, explicó Knox. Yo, solo y vulnerable, después de que haya amenazado lo que más me importa. La comprensión apareció en los ojos de Willow. Te estás usando como cebo. Knox asintió. Con muchos refuerzos. Policías, seguridad privada, los contactos de Bern, todos observando y esperando. Si Porter aparece, será detenido de inmediato. ¿Y si no lo hace? Preguntó River en voz baja. Entonces mantenemos las precauciones hasta que lo encuentren. Knox miró a cada uno de sus hijos. Sé que esto es difícil e injusto, pero os prometo que Porter Kendrick no volverá a perturbar nuestras vidas. De una forma u otra, esto termina hoy. La ceremonia se desarrolló según lo planeado, con Knox dando un discurso sobre la resiliencia comunitaria y las segundas oportunidades, una ironía que no se le escapó mientras escaneaba a la multitud reunida en busca del rostro de Porter. Unos dobles que hacían los papeles de Willow y River estaban fuera del escenario, lo suficientemente visibles como para ser convincentes pero protegidos por seguridad de paisano. Mientras Knox cortaba la cinta ceremonial y los aplausos llenaban el aire, sintió una sensación de hormigueo en la nuca, el instinto del arquitecto para la debilidad estructural que tan bien le había servido profesionalmente. Sus ojos recorrieron de nuevo la multitud, con más cuidado esta vez, y se fijaron en una figura de pie cerca de la parte trasera, parcialmente oculta por un remolque de construcción. Porter Kendrick no se parecía en nada al hombre pulcro y seguro de sí mismo que una vez había seducido a la familia Bayard. Su rostro estaba demacrado, su ropa cara reemplazada por pantalones caqui arrugados y una chaqueta anodina. Pero sus ojos mantenían la misma intensidad mientras se fijaban en Knox desde la distancia. Sin romper el contacto visual, Knox se tocó 2 veces el auricular, la señal que habían acordado. Objetivo avistado. Esquina noroeste, chaqueta azul, murmuró, sin dejar de sonreír y estrechar la mano de los funcionarios de la ciudad. Recibido, llegó la voz de Bern a través del auricular. Las unidades se están moviendo a su posición. Manténlo enfocado en ti. Knox se excusó de los dignatarios y comenzó a caminar despreocupadamente hacia una zona más tranquila de la obra, lejos de la multitud principal. Como era de esperar, Porter lo siguió, manteniendo la distancia pero claramente rastreando los movimientos de Knox. Cuando Knox llegó a una sección parcialmente construida y acordonada al público, se agachó bajo la cinta de precaución y continuó caminando, llevando a Porter hacia la trampa que habían preparado. El área estaba diseñada para parecer aislada, pero estaba cubierta por múltiples cámaras y rodeada de personal de seguridad oculto. Knox, la voz de Porter resonó de repente. Deja de jugar. Knox se giró lentamente para enfrentarse al hombre que casi había destruido a su familia. Porter, ¿te ves disminuido? La risa de Porter fue hueca. Gracioso, viniendo de ti. El gran arquitecto. El hombre de familia. Se acercó más, y Knox pudo ver que sostenía algo en su mano derecha. Una herramienta de construcción de algún tipo, pesada y metálica. ¿Dónde están los niños? ¿Tú precioso Willow Y River? Los vi antes. A salvo, respondió Knox simplemente. Lejos de aquí. No importa, dijo Porter, con los ojos febriles de odio. Los encontré eventualmente. Evoqué ti, encontré a ti. Ahora no tengo más que tiempo. Gracias a ti. Esto no terminará como crees, Porter. Knox permaneció perfectamente quieto, consciente del equipo de seguridad que se acercaba. Todavía hay una salida que no termina contigo de nuevo en la cárcel o peor. El agarre de Porter se tensó en la herramienta de metal. Siempre tan razonable, tan medido. Eso es lo que Bridget más odiaba de ti, ¿sabes? Eres frío. Calculator. Control-a-do. Ella pensaba que eras incapaz de sentir de verdad. Hasta que me destruiste. Bridget se equivocó en muchas cosas, dijo Knox con ecuanimidad. Incluido tú. No se equivocó en lo fácil que fue poner a tu hija en tu contra, se burló Porter, acercándose más. Willow estaba tan ansiosa por recibir atención, tan desesperada porque alguien la escuchara. Todo lo que tuve que hacer fue fingir que me importaba, y cayó redondita. Knox sintió una oleada de rabia, pero mantuvo la compostura. ¿Eso es lo que te decías a ti mismo? ¿Que le estabas dando algo que necesitaba? ¿No que estabas preparando a una niña para satisfacer tu enferma necesidad de control? Teníamos una conexión, insistió Porter, su delirio evidente en su creencia en que Brantable. Ella me entendía. Todos lo hacían. Willow, Theo, los demás. Querían lo que yo ofrecía. Eran niños, dijo Knox, el asco evidente en su voz a pesar de sus esfuerzos por contenerse. Niños que manipulaste y explotaste. Igual que intentaste explotar a Bridget.
Igual que ahora intentas amenazar a mi hijo. El rostro de Porter se contrajo de rabia. Me quitaste todo. Se abalanzó de repente, blandiendo la herramienta de metal hacia la cabeza de Knox. Knox había anticipado el movimiento, girando para evitar el golpe mientras simultáneamente buscaba el arma oculta bajo su chaqueta. Pero antes de que pudiera sacarla, un borrón de movimiento interceptó a Porter, uno de los miembros del equipo de seguridad de Vern placándolo contra el suelo. Más oficiales convergieron instantáneamente, sometiendo a Porter mientras se debatía y gritaba obscenidades. Knox se quedó mirando, un curioso vacío reemplazando la tensión vigilante que había llevado durante días. ¿Estás bien? Apareció Vern a su lado, inspeccionando la escena con satisfacción profesional. Bien, respondió Knox automáticamente, aunque la palabra parecía inadecuada. No resultó herido, pero, bien, parecía estirarse mientras veía a Porter ser esposado y le leían sus derechos. Está acabado, dijo Vern con certeza. Violación de las condiciones de la fianza, intento de agresión, acoso, amenaza a un menor. Lo encerrarán por años esta vez, sin posibilidad de libertad anticipada. Knox asintió, todavía observando mientras conducían a Porter hacia un coche de policía que esperaba. Al pasar, Porter cruzó la mirada con Knox por última vez. Esto no ha terminado, escupió. Nunca. Para ti sí, respondió Knox con calma. A past has to do a la venganza, Porter. Y al igual que la última vez, perdiste. Más tarde esa noche, la familia Ballard se reunió en su sala de estar, la tensión de las últimas semanas finalmente comenzando a disiparse. River relataba animadamente lo genial que había sido ver las imágenes del arresto de las cámaras de seguridad, mientras que Willow permanecía más callada, procesando los acontecimientos del día. ¿Así que de verdad ha terminado? Preguntó finalmente durante una pausa en la narración de River. Ya no puede hacernos daño. No puede, confirmó Knox. El fiscal está pidiendo la sentencia máxima dada la violación de su libertad condicional y los nuevos cargos. No verá la libertad en mucho tiempo. Willow asintió, visiblemente aliviada, pero todavía preocupada. Sigo pensando en lo que dijiste antes, sobre que la venganza no cura nada. ¿Lo de hoy fue venganza o protección? Knox consideró la pregunta cuidadosamente. Ambas cosas, quizás. Quería que lo atraparan y lo castigaran, pero lo más importante, necesitaba acabar con la amenaza que representaba para ti y para River. A veces la línea entre la venganza y la justicia se vuelve borrosa. Como con lo que hiciste en su casa, interrumpió River, sonriendo ante la expresión de sorpresa de Knox. Vamos, papá. Lo descubrimos hace años, dijo Willow. Probablemente usaste algún vudú de arquitecto para que se derrumbara. Knox mantuvo una expresión cuidadosamente neutral. No tengo ni idea de lo que estáis hablando. Claro que no, dijo Willow, poniendo los ojos en blanco pero con un toque de admiración en su voz. Igual que no tenías ni idea de cómo todos esos inspectores de construcción recibieron de repente pistas anónimas sobre las propiedades de Porter. El universo funciona de maneras misteriosas, respondió Knox secamente. ¿El universo? Se rió Willow, un sonido genuino y sin cargas que Knox no había oído en mucho tiempo. Bueno, recuérdame que nunca me ponga del lado malo del universo. A medida que la conversación derivaba hacia temas más mundanos, proyectos escolares, planes de fin de semana, las próximas vacaciones, Knox se encontró estudiando a sus hijos con un renovado aprecio. Habían sido puestos a prueba de maneras que ninguna familia debería soportar, forzados a enfrentar complejidades de adultos antes de estar preparados. Sin embargo, aquí estaban, resistentes e intactos, aunque cambiados por la experiencia. El retrato de familia que una vez había atesorado se había ido para siempre, reemplazado por algo menos perfecto pero en última instancia más fuerte. Una estructura construida no sobre apariencias y expectativas, sino sobre la verdad y una sabiduría ganada a pulso. Como todos sus mejores diseños, había sobrevivido a las pruebas estructurales más rigurosas y había salido en pie. Porter Kendrick había fracasado en su intento de venganza, pero había tenido éxito en una cosa no intencionada. Había forzado a Knox a convertirse en un padre más presente y comprometido. La amarga ironía era que, al intentar destruir la familia de Knox, Porter había ayudado inadvertidamente a forjar una más fuerte. La reconstrucción estaba lejos de completarse, pero los cimientos eran sólidos, y para un arquitecto como Knox Ballard, eso siempre fue lo más importante. Capítulo 9. Inspección final ***. 5 años después, Knox Ballard se encontraba en el gran vestíbulo de su obra maestra recién terminada, The Ascendant,
un rascacielos revolucionario y sostenible que había redefinido el horizonte de Denver y lo había establecido internacionalmente como un visionario de la arquitectura. La gala de inauguración oficial del edificio bullía a su alrededor. Un mar de elegantes vestidos y trajes a medida, copas de champán y besos al aire. A los 52 años, Knox había alcanzado todos los objetivos profesionales que se había propuesto. Su firma, ahora la más prestigiosa de la región de las Montañas Rocosas, tenía oficinas en 3 ciudades. Sus diseños ganaban premios con tal regularidad que su asistente había comenzado a declinar invitaciones a ceremonias menores para preservar su calendario. Asterisco de Architectural Review asterisco lo había llamado recientemente el arquitecto residencial y comercial más influyente de su generación. Nada de esto importaba tanto como la vista que ahora captó su atención al otro lado de la abarrotada sala. Su hijo, River, de 23 años e increíblemente apuesto en su primer traje a medida, inmerso en una conversación con el alcalde de Denver. El chico que una vez había estado inseguro de su lugar en la familia, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, completando su máster en planificación urbana mientras hacía prácticas en la firma de Knox. Pronto te eclipsará, llegó una voz familiar al codo de Knox. Se giró para encontrar a Willow, radiante con un vestido esmeralda que resaltaba su elegancia serena. A los 28 años, se había graduado de Columbia con honores, había completado la facultad de Derecho y recientemente se había unido a la oficina del fiscal del distrito, especializándose en casos de explotación y justicia familiar. Ese siempre fue el plan, respondió Knox con un orgullo indisimulado. El alumno supera al maestro. Sentimental en tu vejez, bromeó Willow, enlazando su brazo con el de él. Lo próximo será enseñar fotos de cartera y aburrir a la gente con historias sobre tus brillantes hijos. Me he ganado el derecho a ser insufrible, dijo Knox con una sonrisa. ¿Cómo va la preparación para la audiencia de libertad condicional de Porter Kendrick? La expresión de Willow se endureció ligeramente. A fondo. Las declaraciones de impacto de las víctimas son poderosas, incluida la mía. No hay forma de que salga antes de tiempo. La eventual sentencia de Porter Kendrick había sido exhaustiva. 15 años por múltiples delitos, incluyendo violación de la libertad condicional, acoso, intento de agresión y una serie de cargos adicionales que surgieron durante la investigación. A pesar de las alegaciones de buen comportamiento, su primera audiencia de libertad condicional se acercaba, y Willow había asumido personalmente la responsabilidad de asegurarse de que la Junta entendiera el alcance total de sus crímenes. Nunca quise esta vida para ti, dijo Knox en voz baja, enfrentarte profesionalmente a gente como Porter. Tú no la elegiste por mí, le recordó Willow. Mis experiencias lo hicieron. Y se me da bien, papá. Muy bien. Entiendo cómo piensan los depredadores porque lo he visto de cerca. Knox asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. Los traumas del pasado habían moldeado a sus hijos, pero no los habían roto. Donde muchos podrían haber salido amargados o dañados sin remedio, River y Willow habían canalizado sus experiencias hacia un propósito. River creando espacios donde las comunidades pudieran prosperar, Willow asegurando la justicia para aquellos que no podían luchar por sí mismos. ¿Has visto a tu madre esta noche?, preguntó Knox, cambiando de tema. Creo que la vi antes con Howard. Están junto a las ventanas del este. Mamá quería felicitarte, pero no estaba segura de si sería incómodo. Knox escaneó la multitud hasta que localizó a Bridget, todavía hermosa a los 50 años, de pie junto a su esposo de 3 años. Howard Chun era un oncólogo de voz suave que trataba a Bridget con un respeto amable que gradualmente se había ganado la cautelosa aprobación de Knox. Su relación con los niños seguía siendo compleja, pero había evolucionado hacia algo funcional, si no completamente sanado. Debería saludar, decidió Knox. Han pasado meses desde que hablamos. Willow le apretó el brazo antes de soltarlo. Muy maduro por tu parte. Voy a rescatar a River del monólogo del alcalde sobre regulaciones de zonificación antes de que pierda las ganas de vivir. Mientras Knox se abría paso entre la multitud hacia Bridget y Howard, reflexionó sobre el largo y complicado viaje que los había llevado a todos a este momento. Después del arresto final de Porter, Bridget se había mudado a California como estaba previsto, pero regresó a Denver 2 años después, sola y humillada por la experiencia. Había restablecido relaciones cautelosas con ambos hijos, aceptando su recelo y trabajando para recuperar la confianza en pequeños incrementos. Knox lo saludó Bridget con una sonrisa genuina cuando llegó a ellos. El edificio es absolutamente magnífico. ¿Te has superado? Gracias, respondió Knox, estrechando la mano de Howard. Agradezco que ambos hayáis venido esta noche. No nos lo habríamos perdido, dijo Howard cálidamente.
River no ha hablado de otra cosa en semanas. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Discusiones sobre los planes de graduación de River, la reciente victoria judicial de Willow, la investigación de Howard, el ponerse al día general de personas conectadas por la historia pero que vivían vidas separadas. No había animosidad, ni recriminaciones de viejas heridas, solo la civilidad de aquellos que habían sobrevivido a una catástrofe compartida y habían seguido adelante. A medida que avanzaba la noche, Knox se encontró en la plataforma de observación de The Ascendant, momentáneamente solo entre las luces de la ciudad. La vista espectacular había sido meticulosamente planeada desde sus primeros diseños. Denver extendida abajo, las montañas elevándose majestuosamente en la distancia, la interacción de la grandeza natural y la creada por el hombre creando una armonía perfecta. «Vaya vista», llegó una voz desde detrás de él. Knox se giró y encontró a Vern Dempsey, más viejo y canoso, pero todavía emanando la misma energía pragmática. «Vale cada céntimo de estos escandalosos contratos de seguridad». Knox se rió. Después del arresto de Porter, Vern había pasado de investigador privado a consultor de seguridad, con la firma de Knox como su primer cliente importante. La asociación había sido rentable para ambos. «¿Cómo te trata la jubilación?», preguntó Knox. Vern se había retirado oficialmente de las operaciones diarias el año anterior, aunque todavía consultaba en proyectos especiales. «Aburrida como el infierno», admitió Vern alegremente. «Mi esposa amenaza con mandarme de vuelta al trabajo si reorganizo el garaje una vez más». Permanecieron en un silencio cómplice por un momento, mirando la ciudad. «Sabes, he visto muchos escenarios de venganza a lo largo de los años», dijo finalmente Vern. «La mayoría terminan mal para todos los involucrados. El tuyo es la rara excepción». «No buscaba venganza», objetó Knox. «Solo protegía lo que era mío». Vern resopló. «Claro. Y yo no te estaba ayudando a sabotear la casa de Porter Kendrick con esos dispositivos de evaluación estructural». Los labios de Knox se crisparon. «Prefiero pensar en ello como un karma arquitectónico acelerado». «Llámalo como quieras para dormir por la noche», se rió Vern. «El caso es que la mayoría de los hombres en tu posición se habrían consumido por ello. La rabia, la planificación, la ejecución, cambia a la gente, y rara vez para mejor. Pero tú lograste usarlo sin dejar que te usara a ti». «Tuve mis momentos», admitió Knox. «Hubo veces que quise hacer mucho peor de lo que hice». «Pero no lo hiciste», señaló Vern. «Mantuviste el objetivo final a la vista, proteger a tus hijos, asegurar su futuro. La destrucción de Porter Kendrick fue solo un medio para ese fin, no el propósito en sí mismo». Antes de que Knox pudiera responder, las puertas de la plataforma de observación se abrieron y apareció River, ligeramente sin aliento. «Papá, ahí estás. Quieren hacer el brindis oficial y la dedicación del edificio. Todos están esperando». «Ya voy», le aseguró Knox, intercambiando un último asentimiento con Vern antes de seguir a su hijo de vuelta a la gala. La ceremonia formal fue breve pero conmovedora. Knox habló elocuentemente sobre la arquitectura sostenible y la responsabilidad comunitaria antes de desvelar la placa de dedicación del edificio. En lugar de llevar su propio nombre, como muchos esperaban, simplemente decía, asterisco para W&R. El futuro pertenece a quienes lo construyen asterisco. Después, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Knox se encontró rodeado de su círculo íntimo, River y su novia, Sofía, Willow y su pareja, Daniele, Vern y su esposa, Marina. Incluso Bridget y Howard se habían unido a la reunión informal. «Por The Ascendant», propuso River, levantando su copa de champán. «Y por el hombre que lo creó». «Por la familia», enmendó Willow, sus ojos encontrándose con los de Knox a través del círculo. «La que elegimos construir». Knox levantó su propia copa, mirando los rostros a su alrededor. Algunos unidos por sangre, otros por elección o circunstancia. Todos conectados a través de la compleja arquitectura de las relaciones humanas. La estructura que había reconstruido de las ruinas de la traición no era perfecta. Tenía ángulos irregulares y soportes inesperados, características asimétricas que nunca aparecerían en un plano de familia tradicional. Pero como sus diseños profesionales más atrevidos, era hermosa en su singularidad, fuerte en su autenticidad y construida para perdurar a través de cualquier tormenta. «Por construir lo que importa», dijo Knox simplemente, completando el brindis. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y los equipos de limpieza hubieran comenzado su trabajo, Knox se quedó solo en el centro del imponente atrio de The Ascendant. El espacio estaba diseñado para capturar la primera luz del amanecer,
transformando la luz solar ordinaria de la mañana en una experiencia extraordinaria para todos los que entraran. Mañana, el edificio se abriría oficialmente al público. Nuevas historias se desarrollarían dentro de sus muros, se formarían nuevas conexiones, se crearían nuevas posibilidades. La vida seguiría, como siempre, con sin la amargura de Porter Kendrick, con sin los arrepentimientos de Bridget, con sin el dolor del pasado. Knox Ballard había construido monumentos de vidrio y acero que lo sobrevivirían por décadas. Pero su verdadero legado se erigía sobre dos pies, no sobre cimientos de hormigón. Willow y River, quienes llevaban adelante no solo su nombre o sus rasgos, sino la comprensión fundamental que lo había sostenido en los días más oscuros, que cuando las estructuras en las que confiamos nos fallan, debemos convertirnos en arquitectos de nuestra propia salvación. Algunos hombres perdonan la traición, otros se derrumban bajo su peso. Knox Ballard no había hecho ninguna de las dos cosas. En cambio, había calculado su capacidad de carga, determinado sus debilidades estructurales y diseñado su demolición sistemática, no solo por venganza, sino como el primer paso necesario para construir algo más fuerte en su lugar. La inspección final estaba completa. La obra había superado todas las pruebas, y el arquitecto, contemplando todo lo que había creado, lo encontró bueno. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos veremos.